Vamos a hablar ahora de un debate que se instaló esta semana que tiene que ver con la situación en Argentina, en definitiva, la inflación, los costos de los alimentos, puestos en visibilidad a partir de las declaraciones de la vocero de la Presidencia de la Nación en torno a el hambre. Ella dijo, bueno, no vemos que en Argentina los chicos pasen hambre, porque hay trabajo, porque hay pleno empleo, bueno, con mucho para analizar por detrás. Y porque en tal caso dijo, hay comedores. No es verdad que 6 de cada 10 chicos pasen hambre, dijo la portavoz presidencial y generó tanta polémica. Sí, porque además uno de los datos es que es cierto, mucha gente tiene trabajo, pero aún así está por debajo de la canasta básica, con lo cual está en la pobreza. Vamos a saludar a Bárbara Zanino, que es abogada justamente del Programa de Derechos Sociales de la Niñez. Bárbara, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarles. Es todo nuestro el gusto. Bueno, ¿qué visión tienen ustedes respecto de esta situación, de la pobreza, la alimentación? Bueno, primero agradecerles por traer el tema para seguir visibilizando que la situación es muy grave. No coincidimos con los dichos de la portavoz, pero no por una cuestión estadística. Quizás se puede aclarar desde un principio. Entendemos que ella se refiere a que en la situación de pobreza extrema no está el porcentaje quizá que solemos referir de pobreza infantil. Esto es que 54,6% de los niños y las niñas están en situación de pobreza, es decir, que no acceden a la canasta básica de alimentos y a los servicios que se consideran básicos para no encontrar a una familia en la pobreza. Ahora, también es cierto que el 12,2% y por momentos llega al 13%, estos números oscilan dependiendo los momentos, casi el 13% de niñas, niños y adolescentes están en la indigencia. Eso sí es pobreza extrema y eso sí es hambre extremo. O sea, ahí tenemos dos situaciones. Por un lado, que la pobreza nos preocupa muchísimo y que hay una inseguridad alimentaria cuando existe pobreza, y por otro lado, que hay una situación sumamente extrema de por lo menos el 13% o el 12,5% si quieren, de niñas, niños y adolescentes que no acceden a los alimentos básicos para considerar que tienen una alimentación adecuada. Entonces no es un número menor. Si consideramos que en Argentina hay aproximadamente 13 millones de niñas, niños y adolescentes, esto daría más o menos 1,6 millones de niñas, niños y adolescentes en la pobreza extrema. Entonces, es imposible asumir que esto es un fenómeno aislado. No, al contrario. Es más, cuando estudiamos la pobreza en comparación de la población general con la población infantil y adolescente, vemos que se agrava mucho este problema entre niñas, niños y adolescentes. O sea que los hogares con personas menores de edad son más empobrecidos en general que aquellos que no tienen personas menores de edad. Esto es sumamente grave porque durante las infancias y las adolescencias se está desarrollando una persona, se está desarrollando absolutamente todo a nivel físico, psíquico, intelectual, emocional, y es un periodo que ya las convenciones internacionales acuerdan que debe requerir una protección especial, reforzada, una protección que sea mucho más, incluso más fuerte que la que se le da a los adultos, a las personas adultas. Entonces, desde ese punto de vista, como organización de la sociedad civil, y no somos la única, sino en el colectivo de organizaciones que integramos, por ejemplo el colectivo Infancia en Deuda, estamos alertando sobre esto porque creemos que más allá de la estadística, la situación es sumamente grave y hay una responsabilidad estatal que atender. Te quiero consultar, Bárbara, cómo evalúan ustedes el rol del Estado en sus programas, en el despliegue de sus asistencias, la tarjeta alimentar, ¿qué impacto terminan teniendo?
Bueno, estos programas que vos mencionás, en particular la tarjeta alimentaria, que cabe aclarar que se da para niñas, niños y adolescentes que están comprendidos dentro de la población a la que se destina la asignación universal por hijo, llega únicamente a los 14 años. O sea que, de por sí, tenemos una parte de la población que merece protección especial y está por fuera de esa política, que es la adolescencia a partir de los 15 años. Entonces, primero hay una exclusión, ese grupo poblacional solo recibe AUH. Con la asignación universal es imposible alcanzar la canasta básica alimentaria. La asignación universal hoy está en 13.000 pesos, de los cuales se cobran 11.000 y pico, estoy redondeando, mensuales, ya que el 20% se retiene y las familias lo cobran al siguiente año. Ya sabemos que al año siguiente el 20% no vale lo mismo. Entonces ahí hay una pérdida adquisitiva. Pero además lo que vemos es que estas políticas, en especial la política de la tarjeta alimentaria, ha sido muy importante en términos de evitar que la indigencia se profundice o esta situación de pobreza extrema y de inseguridad alimentaria, pero no es suficiente. Sobre todo porque estamos hablando, siempre hablamos de parámetros mínimos, ¿no? En Argentina se mide la pobreza a través de dos indicadores fundamentales. La canasta básica alimentaria, que son los alimentos mínimos que el organismo entiende que una persona, hay distintos rangos, ¿no? Pero una persona promedio requiere para su alimentación. Por supuesto que además hay situaciones individuales que pueden requerir otras cosas, otro tipo de alimentación y de necesidades que no se contemplan. Claro. Entonces, digo, son parámetros muy mínimos, con lo cual las políticas, si alcanzan para algo, hoy están alcanzando para no profundizar esa situación de indigencia, no así para sacar a las niñeces de la pobreza. Entonces, seguimos muy preocupados más allá de estas políticas. Bárbara, gracias por tu tiempo. Por favor, ha sido un placer. Buenas noches. Un abrazo.